Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde estén mirando este video. Aquí nuevamente Gilberto Bello y pues con unas noticias que yo creo que si usted está invirtiendo en Bitcoin, pues le va a parecer excelente. Bueno, aquí vamos a mirar un video que salió antier acerca de el ejecutivo de JP Morgan y pues es en inglés, pero lo vamos a escuchar y después yo se lo voy a traducir. Vamos a ver. Fraud. Yeah. Why is Bitcoin a fraud? Ay. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Yeah, so separate blockchain, which is a technology, from Bitcoin, the currency. And now there are multiple currencies, and so I'm talking about not Bitcoin per se, I'm talking about currencies. You know, the first, and the reason, and I'm not saying go short, because I know Jim Chanos was up there. You know, Bitcoin can sell $100,000 of Bitcoin before it goes down. So this is not a advice on what you do. My daughter bought some Bitcoin and it went up, and she thinks she's a genius now. But it's I did refer to it as like the tulip bulb crisis of the 1700s, or whatever. But here's the reason: governments, the first thing they do is form a currency. They like to control the currency. They control it through a central bank. They also like to know who has it, where it is, where it's going. Okay, and you just saw China just is closing down the Bitcoin exchanges. And what all I ever said is that Bitcoin, the bigger these things get, the more governments right now they look at it as a novelty. You know, they love in Washington talk about, oh, this is technology, we love technology. Wait until someone gets hurt. Wait until it's used for illicit purposes, which it is somewhat used for illicit purposes. Then close it down. And that's my point. So it's not, you can argue and I also think there's a good reason for it. If you're in Venezuela or Ecuador or North Korea, you're better off probably using Bitcoin than using their currency. That can't possibly be true in the United States, unless you're speculating. And that isn't a reason to say something has value, because other people are going to speculate. That's tulip. And that's what I was saying. So I don't think, and also, like I said, the other reason to close it down is because it's used for illicit purposes. And so it's just not a real thing, and eventually it'll be the emperor that close. Aquí él está diciendo de que la razón es la gente que invierte en Bitcoin es porque no es algo real y es algo que puede bajar en valor y que personas en Venezuela o en North Korea o otros países con ese tipo de economías, pues ellos tal vez les beneficiaría usar Bitcoin. Pero este señor, acordémonos que él se gana más o menos, según la última encuesta, como 28 millones de dólares al día, al año. Él se ha vuelto un billonario con el sistema presente de que los bancos centrales controlan el dinero, y como él maneja uno de los bancos más grandes aquí de los Estados Unidos, de los 5 bancos más grandes, pues obviamente a él no le conviene que las personas comunes protejan y ganen dinero a través de invirtiendo en Bitcoin. Pero más importante que eso, si vamos acá, yo en mi búsqueda del por qué está pasando eso, encontré este artículo precisamente que dice: los grandes negocios como Microsoft, JP Morgan están detrás de Ethereum. Acordémonos que Ethereum es otra moneda virtual y aquí en los Estados Unidos más de 50 bancos se han unido pues para hacerle la competencia a Bitcoin. Ahora muchas personas dirán, bueno, yo me voy a ir y comprar la moneda de ellos porque ellos sí pues hay respaldo. Pero acordémonos que si usted está invirtiendo en monedas virtuales es porque usted no está de acuerdo con el control de todas estas compañías que por cada transacción quieren ganar. Ellos imprimen dinero de la nada a través de algo que se llama reservas fraccionales, y los bancos centrales imprimen dinero de la nada acerca de una estrategia que se llama quantitative easing, la cual cuando ese dinero llega al mercado y el dinero que tú tienes en el banco, en tu cuenta, pierde su valor. Y esa es la razón el por qué Bitcoin está cogiendo
cada vez se está volviendo, no solamente más y más personas están entendiendo por qué Bitcoin tiene la tendencia de poder tumbar al sistema bancario. ¿Por qué? Porque no es algo centralizado, nadie lo puede controlar, nadie lo puede manipular, es lo que se llama una cuenta abierta, donde los que están participando saben el valor real de cada moneda, no como los bancos, no como la economía de hoy en día, que los políticos a través de conexiones pues roban a las masas. Los grandes ejecutivos se están robando a través de cosas legales sin que el público se dé cuenta. Entonces, por un lado, él dice que la gente que está invirtiendo en Bitcoin son un poco no de estúpidos, que no debieran hacer eso porque esa moneda sube y baja de precio y no es real. Y por el otro lado, aquí está el artículo en el internet en donde dice organizaciones como Microsoft, JP Morgan y Intel están haciendo inversiones en Ethereum, y Ethereum es simplemente otra moneda virtual. Entonces, cuando usted mira por qué pasan las cosas, usted se da cuenta que hay intereses no solamente financieros, sino intereses personales, el por qué las personas dicen como dicen. Bueno, espero que les haya gustado este video, y si usted quiere saber más sobre Bitcoin, por favor, ustedes pueden ir a... Venga, les doy un website donde ustedes pueden conseguir información sobre Bitcoin. Vamos a poner clubdebtc.com. Clubdebtc.com. Ok. Vamos a mirar ahí. Y acá estamos en el clubdebtc.com. Si tú quieres más información, pon tu nombre y tu email acá. Y tan pronto entres, en la parte de abajo te damos 3-4 videos. ¿Qué es Bitcoin? ¿Por qué usted debería de invertir, ahorrar dinero a través de Bitcoin? Y cómo usted se puede involucrar en esta ola que entre más tiempo pase, más y más valor va a agarrar Bitcoin. Entonces, pare de perder dinero y aprovecha esta ola, que es no solamente Bitcoin, es la tecnología más avanzada en la historia de la humanidad, sino que es el próximo paso del dinero que no es controlado por ninguna agencia bancaria, y es la primera moneda que se puede usar de manera internacional y aceptada por todos los participantes. De todas maneras, un placer estar con ustedes, y como les mencioné, si ustedes quieren más información, puede ir al clubdebtc.com. Cuídate y espero que les haya gustado este video.